La lluvia caía con tanta fuerza que las luces de la ciudad parecían lágrimas borrosas sobre el parabrisas. Un hombre de ojos cansados y un paraguas roto estaba junto a un automóvil de lujo que se había detenido en medio de una carretera vacía. No tenía idea de que la mujer sentada en el interior era una de las multimillonarias más poderosas del país. Solo sabía una cosa. Alguien estaba varado y él tenía las herramientas para ayudar. Cuando abrió el capó del automóvil, la fría lluvia empapó su vieja chaqueta. Sus manos eran ásperas, por años de reparar motores y sus zapatos ya estaban llenos de agua, pero no se quejó. No pidió dinero. Ni siquiera sabía a quién estaba ayudando. Simplemente observó el motor averiado y dijo en voz baja: «No se preocupe, la llevaré a casa». Antes de comenzar este viaje emocional, si crees que la bondad todavía importa y que las segundas oportunidades pueden cambiar vidas, dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite esperanza y suscríbete a Heart Kindness, tales para más historias inspiradoras. El hombre se llamaba Kellen Royce, un padre soltero que había pasado los últimos 6 años luchando una batalla que nadie más podía ver. Cada mañana, antes de que saliera el sol, despertaba a su hija de 8 años. Amara le preparaba el desayuno, arreglaba su uniforme escolar y la acompañaba hasta la parada del autobús. Después de eso, pasaba el día en su pequeño taller mecánico al borde de la carretera, trabajando en autos viejos solo para ganar lo suficiente para pagar el alquiler, comprar comida y ahorrar un poco para los sueños de Amara. La vida de Kellen no siempre había sido tan difícil. Años atrás tenía una familia amorosa, un hogar cómodo y planes para un futuro que parecía brillante. Pero todo cambió cuando su esposa falleció, inesperadamente después de una enfermedad repentina. En un instante, la persona que llenaba su hogar de risas desapareció, y Kellen quedó sosteniendo a una niña pequeña que no entendía por qué su madre nunca volvería. Podría haberse rendido. Muchos esperaban que lo hiciera. Algunos familiares le dijeron que criar solo a un hijo era imposible. Otros le sugirieron que dejara Amara con alguien más porque necesitaba reconstruir su propia vida. Pero cada noche, cuando Amara se dormía abrazando su conejo de peluche favorito, Kellen hacía la misma promesa. Le prometía que, aunque la vida se volviera difícil, ella siempre se sentiría amada. Los años no fueron fáciles. Hubo noches en las que contó las últimas monedas que quedaban en su bolsillo. Hubo mañanas en las que su viejo camión se negaba a arrancar y tuvo que caminar kilómetros para abrir su taller. Hubo momentos en los que se sentó solo después de que Amara se acostara, preguntándose si estaba fracasando como padre. Pero cada vez que Amara sonreía y decía: «Eres el mejor papá del mundo», encontraba la fuerza para seguir adelante. Al otro lado de la ciudad, lejos del pequeño barrio de Kellen, vivía una mujer llamada Serafina Vale. Era la dueña de una enorme empresa tecnológica. Una mujer cuyo nombre aparecía en portadas de revistas y titulares empresariales. La gente la veía como alguien valiente, brillante e imparable, pero no veían la soledad detrás de la ropa costosa y los edificios de cristal. Serafina había pasado la mayor parte de su vida persiguiendo el éxito porque el éxito era lo único que podía controlar. Después de perder a sus padres a una edad temprana, aprendió a depender únicamente de sí misma. Construyó un imperio desde la nada, pero en algún momento del camino olvidó lo que se sentía confiar en alguien. Las personas a su alrededor querían su dinero, sus contactos y su aprobación. Muy pocas personas se preocupaban por cómo se sentía realmente. Esa noche, después de una larga reunión de negocios, Serafina decidió conducir sola a casa. Quería unos momentos de tranquilidad lejos de asistentes, horarios y conversaciones interminables. Pero a mitad del camino, su automóvil se detuvo de repente. Intentó pedir ayuda, pero la tormenta había dañado la señal. La carretera estaba casi vacía y la lluvia seguía intensificándose. Por primera vez en años, Serafina se sintió completamente indefensa. Entonces vio un pequeño camión de reparación acercándose bajo la lluvia. Esperaba que un mecánico se quejara del clima o exigiera un pago enorme. En cambio, Kellen salió, miró el automóvil y preguntó si ella estaba bien. «Debería volver al interior», le dijo. «Hace mucho frío aquí afuera». Serafina lo miró fijamente. «El que está bajo la lluvia eres tú». Kellen sonrió levemente. «Estoy acostumbrado». Esas simples palabras se quedaron en su mente. Él no conocía su nombre. No sabía cuánto dinero tenía. No la trató como a alguien importante. La trató como a una persona.
Kellen examinó cuidadosamente el motor. El problema era pequeño, pero la tormenta hacía que todo fuera más difícil. El agua goteaba de su cabello mientras trabajaba. Sus dedos temblaban por el frío, pero continuó. Después de unos minutos, Serafina notó algo inusual. La cartera de Kellen había caído de su bolsillo y una pequeña fotografía se deslizó hacia afuera. Era una foto de una niña sonriendo junto a él. ¿Tu hija?, preguntó ella. Kellen miró la fotografía y su rostro cansado se suavizó de inmediato. Sí, se llama Amara. Debe de ser muy afortunada de tener un padre como tú. Kellen apartó la mirada por un momento. Solo espero estar haciendo lo suficiente. Esas palabras sorprendieron a Serafina. El hombre que estaba frente a ella, empapado y agotado, se preocupaba por no ser suficiente. Mientras tanto, ella tenía todo lo que el dinero podía comprar y aún así se sentía vacía. Después de unos minutos más, el motor finalmente arrancó. El sonido del automóvil, encendiéndose, se sintió como una pequeña victoria en medio de la tormenta. Serafina tomó su bolso. «Dime cuánto te debo». Kellen negó con la cabeza. «Nada». Ella lo miró confundida. «¿Nada? Trabajaste bajo la lluvia». Él cerró el capó y sonrió. Alguien necesitaba ayuda. Eso es todo. Nadie había rechazado el dinero de Serafina Vale. No supo cómo responder. Antes de que pudiera decir algo más, Kellen recogió sus herramientas y comenzó a caminar hacia su camión. «Espera», lo llamó ella. Él se dio la vuelta. Por un momento, Serafina no supo qué decir. Había enfrentado inversionistas, competidores y decisiones empresariales imposibles, pero de alguna manera, hablar con este extraño era más difícil. Finalmente dijo, «Quiero volver a verte». Kellen pareció sorprendido. No porque ella quisiera verlo, sino porque no podía entender por qué alguien como ella querría pasar tiempo con alguien como él. «¿Por qué?», preguntó. Serafina sonrió suavemente. «Porque me recordaste que todavía existen personas buenas». A la mañana siguiente, Kellen despertó pensando que la noche anterior no había sido más que un encuentro extraño. Ayudó a Amara a prepararse para la escuela. Le empacó el almuerzo y regresó a su rutina habitual. Pero más tarde esa tarde, un automóvil negro de lujo se detuvo frente a su taller. Kellen levantó la vista y se quedó inmóvil. Serafina bajó del automóvil. No llevaba ropa de diseñador ni estaba rodeada de asistentes. Se veía diferente, más relajada, más humana. «Pensé que podrías estar aquí», dijo. Kellen se rió suavemente. «¿Me encontraste?» «Tengo recursos», respondió ella con una pequeña sonrisa. «Pero no vine por negocios». Durante las siguientes semanas ocurrió algo inesperado. Serafina comenzó a visitar el taller. Al principio, Kellen se sentía incómodo. Se preguntaba por qué alguien tan exitosa querría pasar tiempo en su sencilla vida. Pero a Serafina ya no le importaba el lujo. Quería escuchar las historias escolares de Amara. Quería saber por qué. Kellen seguía reparando autos viejos en lugar de abrir un taller más grande. Quería comprender al hombre que ayudó a una desconocida sin esperar nada a cambio. Poco a poco, Kellen notó que algo estaba cambiando. Serafina reía más. Dejó de ver cada conversación como una reunión de negocios. Y Amara, que era naturalmente curiosa, rápidamente se encariñó con ella. Una tarde, mientras los tres estaban sentados afuera del taller viendo el atardecer, Amara le preguntó a Serafina, «¿Hay alguien que cuide de ti?». La pregunta la tomó por sorpresa. Serafina miró a la pequeña y admitió, «En realidad no». Amara pensó por un momento y dijo, «Todos necesitan a alguien». Esas simples palabras tocaron una parte de Serafina que había mantenido oculta durante años, pero la vida nunca es sencilla. Kellen pronto descubrió que su pequeño taller estaba en peligro. Él